Muy buen día a toda nuestra audiencia de Círculo Estratega. Nos encontramos una vez más en nuestro ciclo de webinars de ciberdelincuencia y ciberseguridad con nuestros alumnos de la maestría en estas materias de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión tenemos la segunda parte o la segunda presentación de la alumna Paola Arce Rocha. Ella nos va a hablar del tema de problemas en la transjurisprudencia eh, de, para la atención de delitos en ciberdelincuencia. Y ella nos acompaña de Bolivia. Entonces, si puedes continuar con tu presentación, Paola, una breve descripción acerca de ti y iniciamos con el tema, por favor. Muchas gracias, Jonathan. Buenos días a todos. Como ya mencionó Jonathan, mi nombre es Paola Miquel Arce Rocha. Soy abogada, ingeniera de sistemas, estudiante de la maestría en ciberseguridad en la Universidad de España. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la problemática que existe sobre la jurisdicción en el ámbito de la ciberdelincuencia. El tema de jurisdicción presenta varias acepciones. Se podría decir que el término jurisdicción tiene también diferentes significados jurídicos, ¿ya? Entre las acepciones que presenta este vocablo están cuatro, las cuales son como ámbito territorial, como sinónimo de competencia, como un conjunto de poderes o autoridad de ciertos órganos del poder público, y cuarto, en un sentido preciso y técnico de la función pública de hacer justicia o de administrar justicia. Referente a la acepción de la jurisdicción como ámbito territorial, podemos decir que es la relación con un ámbito, eh, valga la redundancia, territorial determinado. Según este ámbito territorial, el ejercicio de la jurisdicción está circunscrito al territorio señalado de cada tribunal y juzgado, del cual no podrá extenderse fuera de sus límites. Referente a la jurisdicción como competencia, todavía en el siglo XX, perdón, en el siglo XIX existía cierta confusión entre jurisdicción y competencia. Aparecen como sinónimos en realidad, pero ya en el siglo XX este concepto inequívoco se ha superado y podemos decir que la jurisdicción como competencia nos referimos a que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para conocer un determinado asunto. Un juez competente es al mismo tiempo juez con jurisdicción, pero un juez incompetente es un juez con jurisdicción, pero sin competencia. La competencia es la porción de jurisdicción atribuida a un juez. Podemos mencionar también que la competencia eh, se refiere a los límites de la jurisdicción. Es decir, como ejemplo, a ver, un juez en materia familiar en una determinada jurisdicción no es competente para conocer delitos penales. De eso se trata la diferencia entre jurisdicción y competencia. Ambos jueces pueden estar dentro de una misma jurisdicción, pero sin embargo tienen competencias distintas. La jurisdicción como poder. En algunos textos legales se utiliza el vocablo jurisdicción para referirse a la prerrogativa de autoridad o un poder determinado que hace referencia más a los órganos públicos, en especial al Poder Judicial. Y este término de poder se alude a la investidura y jerarquía de una autoridad más que de una función.
la noción de jurisdicción como poder es insuficiente porque la jurisdicción es un poder deber. Junto a la facultad de juzgar, el juez tiene el deber administrativo de hacerlo. Entonces, es un poder deber. La jurisdicción como función. En una primera aproximación al concepto de función jurisdiccional, debemos conocer que existe una cierta igualdad entre la función pública jurisdiccional y la función judicial. No toda función propia del Poder Judicial es una función jurisdiccional. Tampoco toda función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial. Puede ser corresponder a otro tipo de poder, como el poder legislativo u otro poder. Sin embargo, en términos generales, la función jurisdiccional se le asocia y coincide con la función judicial. Ahora vamos a pasar a la concepción o al concepto de jurisdicción. La palabra jurisdicción etimológicamente significa decir o declarar el derecho. Podemos decir que la jurisdicción es la función por medio de la cual el Estado comprueba la existencia y la extensión de una regla de derecho o de contienda y ordena las medidas necesarias para asegurar su respeto. La jurisdicción es función y el poder que tienen los jueces de resolver los conflictos que llegan a un juicio dentro de las competencias de cada juez. ¿Qué significa dentro de sus competencias? Que todos los jueces pueden juzgar, no todos los jueces pueden juzgar todo. Es decir, que la ley de cada estado o país determinará qué jueces se harán cargo de qué casos. Por medio de la jurisdicción, el Estado hace eficaz la garantía establecida en las normas generales, tratando que en cada caso concreto la norma de conducta se realice aún sin o en contra la voluntad de los que estamos obligados a cumplirla, ¿no? Por medio de la jurisdicción, por medio de la actividad jurisdiccional en realidad, el Estado persigue fines indirectos e inmediatos, que son la satisfacción en realidad de los intereses individuales y colectivos dentro de la sociedad, ¿no? Garantizando que estos derechos son garantizados en realidad por el derecho y por las normas, ¿no? Que han quedado incumplidos por inobservancia de la norma o incertidumbre de la misma. Eso es lo que podemos decir acerca del concepto de jurisdicción. Ahora, pasando a otro punto importante antes de empezar con la problemática de la jurisdicción en el ámbito de la ciberdelincuencia, es importante hacer mención del ciberespacio. ¿Qué es el ciberespacio? El ciberespacio es un entorno virtual en el cual las personas, utilizando algún software, alguna aplicación, consumen o hacen uso de los servicios del Internet, ya sean páginas web, correos electrónicos, redes sociales, podemos también realizar mediante Internet transacciones bancarias, podemos jugar videojuegos en línea, podemos hacer, por ejemplo, este tipo de presentaciones que actualmente estamos haciendo y otras muchas actividades más. El ciberespacio para, para poder funcionar en realidad necesita un respaldo físico. Este respaldo físico está compuesto por dispositivos que se comunican entre sí, ¿no? Estos dispositivos son servidores, computadoras de escritorio, laptops, switches, tablets, routers y otros, ¿no? Los cuales, conectados en redes globales mediante redes, ya sean redes cableadas o redes inalámbricas,
estructuran todo lo que el ciberespacio necesita para funcionar, ¿no? El ciberespacio, a diferencia del mundo físico, este no tiene límites geográficos definidos. Es un dominio dinámico que evoluciona constantemente a medida que se van desarrollando las nuevas tecnologías, se crean nuevas plataformas digitales. El ciberespacio en realidad podemos decir también que se define como un dominio global y dinámico. ¿Y cuál es el propósito de este ciberespacio? En realidad, el propósito de este ciberespacio es crear, almacenar, intercambiar, compartir, modificar, extraer, usar y eliminar todo tipo de información y datos que están en el mundo virtual, ¿no? En resumen, el ciberespacio es un medio aumentado en el que tiene lugar aplicaciones técnicas que van relacionadas. Pasando a las características del ciberespacio, podemos decir que una de las características del ciberespacio está la identidad, la flexibilidad y el anonimato. La falta de interacción cara a cara, físicamente entre las personas, consigue que, que todas las personas muestren solo lo que ellas quieren enseñar, ¿no? Manteniendo una completa o imparcialmente se mantienen en el anonimato, solo muestran lo que ellos quieren, ¿no? Es una de las características. Otra de las características es la misma oportunidad de comunicación, es decir, que a todos sin excepción, nos da las mismas posibilidades de comunicarnos entre todos, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de comunicarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Otra de las características es que trasciende los límites espaciales, es decir, como ya mencionamos, también no tiene límites geográficos. Puedes comunicarte con cualquier persona independientemente del lugar en el que te encuentras, dónde vives, y esto hace en realidad que podamos acercarnos a las personas que están más lejos, ¿no? Que están en otro continente, en otros países, etc. Otra de las características es el tiempo extendido y condensado. En este espacio, la respuesta no tiene por qué ser inmediata, ¿no? Podemos nosotros escribir un mensaje o publicar cualquier tipo de información, subir un TikTok, etcétera, y que las respuestas se prolonguen en el tiempo, es decir, no vamos a tener una respuesta inmediata, sino que vamos a tener varias respuestas en diferentes tiempos también, ¿no? Otra de las características sería el alcance. Con el alcance se refiere que un grupo de personas o una entidad con pocos recursos puede conseguir que su negocio despegue y llegue a muchas personas en un corto tiempo. Gracias a este espacio virtual que es el ciberespacio, puede llegar a cualquier persona del mundo sin moverse de su casa un segundo. No, se hace referencia sobre todo al tema de marketing, de negocios en línea, etcétera, ¿no? Se refiere a todo eso, que podemos llegar con nuestros negocios, haciendo marketing en línea a todas partes del mundo sin movernos de donde estamos, ¿no? Ya, la facilidad de llevar a cabo el trabajo a través del ciberespacio ha causado también ciertos problemas, ¿no? Con el tema de seguridad y la seguridad de un individuo. Hay un aumento enormemente de incidentes causados por los delitos cibernéticos que están en aumento. Estos delitos cibernéticos se refieren, ¿no?, a delitos realizados mediante las tecnologías de comunicaciones, ¿no? Que por ello es importante tomar en cuenta este tipo de delitos y protegernos, ¿no? El ciberespacio
ya forma parte en realidad de nuestra vida cotidiana. Ha facilitado un montón de cosas, como el de realizar el trabajo, y nos ha facilitado a la mayoría de nosotros la vida, ¿no? Ha abierto un mundo de posibilidades enorme, de acceso a la información, la educación, como ahorita lo estamos poniendo en prueba, el entretenimiento, el comercio electrónico. En realidad hay un montón o infinidad de cosas que el ciberespacio nos ayuda y nos facilita, ¿no? Y es una colaboración global, se podría decir, ya que en el ciberespacio también se puede compartir todo tipo de información, se puede intercambiar ideas, puedes interactuar, puedes participar en foros sociales, como ya dijimos, puedes realizar negocios en línea, disfrutar de diferentes actividades, ¿no? Solamente necesitas una conexión a Internet para realizar todo este tipo de actividades, ¿no? Una interfaz virtual que crea alguna forma de realidad digital en el ciberespacio. Sin embargo, todo esto lo que hemos mencionado, y como ya hemos mencionado, también tiene su lado malo, ¿no? La facilidad de llevar a cabo todas estas actividades ha logrado que la ciberdelincuencia aumente en gran medida. Esto yo lo he visto en especial que ha crecido con el tema de la pandemia, ¿no? Que nos hemos visto obligados a estar en nuestros hogares por mucho tiempo, y esto ha llevado a que tengamos más uso con el tema de las tecnologías, estemos más en redes sociales. Todo esto también ha provocado que los delincuentes generen nuevas formas de delitos, ¿no? Generen y avancen con la ciberdelincuencia a la par de la tecnología, ¿no? El Internet no está regulado casi ni controlado, ¿no? Las personas, y la mayoría, en realidad, las personas con más vulnerabilidad, se podría decir, la gente adulta mayor, o también los niños, están expuestos a todo tipo de peligros no deseados. Los niños, por ejemplo, están expuestos a contenidos inapropiados en Internet, a los que tienen facilidad de acceso. Por eso es importante y recomendable, en el caso de niños y adolescentes, que los padres tengan un control parental, ¿no? Y poder implementar ciertos controles, sí, ya que los niños y los adolescentes tienen acceso ilimitado a veces. Pueden entrar a información que no deberían, pueden jugar juegos inapropiados, los cuales tienden a impactar la mente, ¿no? Si bien el ciberespacio aumenta el trabajo productivo y también el trabajo productivo, porque tanto tiempo frente a una máquina conduce a una pérdida de tiempo, y también te puede afectar la salud mental y física. Por eso es importante que los padres tengan un control parental de los niños y los adolescentes, ¿no? Porque sentarse frente a una computadora o una pantalla de televisión durante largas horas, sí o sí te va a afectar la salud. Bueno, ahora podemos pasar al tema de la ciberdelincuencia. Si bien ya lo hemos mencionado, la palabra de ciberdelincuencia, podemos decir que la ciberdelincuencia consiste en la comisión de actividades delictivas que se llevan a cabo a través de medios tecnológicos, ya sea contra un individuo específico, empresas o gobierno. La ciberdelincuencia, según Ortiz Pradillo, podemos decir que es el fenómeno delictivo de rápida propagación bajo el cual se englobarían todos aquellos delitos que pueden cometerse por medio de un equipo conectado a una red informática, ¿no? Por todo ello, se caracteriza por la utilización del ciberespacio, es importante, ¿no? Por eso hablamos anteriormente de ciberespacio. La ciberdelincuencia utiliza el ciberespacio
como un medio comestivo de múltiples actividades ilícitas, incluso como medio de ataque a los archivos o programas de los propios sistemas informáticos. Como ya dijimos, son muchos los delitos que pueden cometerse en el ciberespacio. Eh, podemos mencionar delitos de amenazas, estafas cibernéticas, acoso, que ahora es el stalking. Podemos hablar también de ciberbullying, de sexting, de pornografía infantil y de muchos otros delitos que se realizan a través de medios informáticos o en el mundo online. Debido a la arquitectura de las redes, la ciberdelincuencia se ha convertido en un fenómeno expansivo y eminentemente transnacional, ¿no? Que ya se supone la aparición de un espacio que podría decir supraterritorial o multiterritorial, global, con una capacidad tremenda de evolución y desarrollo muy rápido, ya que avanzan, como dije, estos delitos avanzan a la par de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Las diferencias con la delincuencia tradicional. Como ya dijimos, los delitos de ciberdelincuencia son delitos que se realizan a través de medios informáticos, ¿no? Basta solamente un equipo, un ordenador, un dispositivo que esté conectado a Internet para poder cometer algún ilícito. El derecho penal se ha tenido que adaptar a estas múltiples modalidades que aportan estos nuevos medios de comisión de delitos y se ha tenido que responder a ellos con una novedad más en nuestros días, ¿no? Es lógico que el derecho procesal también necesita estar al tanto de esta nueva revolución respecto a la competencia territorial de los jueces y a los tribunales para poder enjuiciar estos delitos. Estas características, entre otras, son delitos que se cometen a distancia, ¿no? Sin la posibilidad de recibir una reacción por parte de la víctima, ¿no? Porque la víctima puede estar en otro país y el delincuente en otro, entonces es difícil el tema de reaccionar que tenga la víctima, porque tal vez desconoce en realidad qué ha pasado, desconoce el tema de la ciberdelincuencia, de los peligros del mundo online, etcétera, ¿no? Porque también se cometen este tipo de delitos de forma instantánea en el tiempo. Además, poder decir también que pueden ser delitos en masa, que pueden afectar a un número elevado de víctimas que normalmente son anónimas y desconocidas. Por último, suelen tener un claro componente internacional, ya que afectan a personas, como dije, ubicadas en diferentes zonas geográficas y pueden atacarse también a múltiples bienes jurídicos que son protegidos, ¿no? Entonces, puede atacar a la seguridad, a la integridad, a la dignidad, al patrimonio, incluso a la vida misma, ¿no? Entre otros bienes jurídicos que pueden ser atacados por los delitos, por los ciberdelitos. Es así que Internet ya podemos decir que es un medio de comunicación mundial, espacio que se extiende, que vendría a ser en realidad el ciberespacio, ¿no? Y en este ciberespacio existe una plurijurisdiccionalidad, ¿no? Repartido entre múltiples órganos judiciales que desarrollan sus funciones en ámbitos territoriales concretos y que incluso llegan a alcanzar como máximo solo el espacio del Estado al que pertenece. Ahora, entre las dificultades para la determinación de la extensión y los límites referente al orden jurisdiccional penal en la ciberdelincuencia,
podemos decir que el proceso penal, o sea, en el proceso penal, la competencia es prorrogable, por lo cual las normas que regulan los criterios para establecer qué órganos se competen territorialmente para conocer un asunto o un conflicto son imperativas y gracias a ellas podemos saber qué órgano va a poder conocer un hecho concreto. En cambio, en materia de ciberdelincuencia, podemos llegar a pensar que se abandona de alguna forma esta característica imperativa del proceso penal, ya que no existen reglas o criterios exactos y claros para poder determinar, por ejemplo, en este caso, la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer delitos cometidos a través de Internet, ¿no? Entonces, se van a buscar, bueno, tenemos que buscar soluciones, ¿no? Que puedan ser aportadas a nivel nacional o internacional. En relación a los ciberdelitos, no es fácil determinar la jurisdicción, por todo lo que ya se ha mencionado, ¿no? Delitos transnacionales. Y como ya dijimos, nos referimos a un Internet que no tiene límites, a un ciberespacio que tampoco tiene límites. No contamos con un espacio físico como tal, donde poder localizar al sujeto activo de los hechos delictivos, así como tampoco vamos a saber fácilmente por dónde guiar la investigación de estos tipos de delitos, ¿no? Lo cual es la primera etapa en el proceso penal, la investigación penal. Una vez detectado un ciberdelito, ¿qué preguntas nos podemos hacer ahora? ¿Quién es el órgano competente para investigar y enjuiciar el hecho delictivo? ¿A qué autoridad judicial le correspondería resolver ese derecho delictivo y conforme a qué derecho? Esas son preguntas que generalmente nos hacemos ante un delito, ante un ciberdelito, ¿no? Lo llamamos ciberdelito. Podemos mencionar respecto al ordenamiento español jurisdiccional, cómo establece su ordenamiento jurídico, ¿no? El, el ordenamiento jurídico español, en su ordenamiento referente al tema jurisdiccional, establece que corresponde a los tribunales españoles conocer las causas por delitos cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques de aeronaves. Hace referencia, en realidad, al principio de territorialidad y se configura un fuero general territorial de competencia, la cual es el lugar de comisión del hecho delictivo. Ese sería la competencia, el lugar de comisión del hecho delictivo. Pero también hace referencia la jurisdicción española a tres fueros extraterritoriales o subsidiarios determinados por el criterio de nacionalidad, de la naturaleza del bien jurídico protegido y el criterio de la jurisdicción universal, con el que se pretende evitar la impunidad de los crímenes cometidos contra la humanidad. Atendiendo también lo mencionado, podemos establecer que un tribunal español tiene o no la posibilidad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ya sea en función de la nacionalidad u otro, ¿no? ¿Qué se refiere la función de la nacionalidad? A que un español cometa un delito tipificado en España, lo cometa, digamos, en París, ¿no? Puede ejecutar respecto al tema de la nacionalidad. En cambio, en relación a los ciberdelitos, no es fácil determinar la jurisdicción, puesto cuando nos referimos a Internet, no es un espacio físico, ¿no? No es fácilmente eh, localizable el delincuente, eh,
que realiza estos hechos delictivos, así como tampoco vamos a saber fácilmente, como dijimos, por dónde va a ir la investigación, ¿no? Ahora, no solo debemos añadir la complejidad y la diversidad que existen, ¿no es cierto?, respecto a estas conductas delictivas que se llevarían a cabo en el ciberespacio, sino también a la forma que éstas se tipificarían. ¿De qué modo hay que diferenciar los distintos delitos para así saber qué criterio podría ser primordial? Por ejemplo, ya sea el de la acción o del resultado, donde se realiza el delito, donde se comete la acción delictiva, o ver si vamos por el tema donde resulta el hecho delictivo, ¿no? Dónde están las víctimas y dónde se sufre el daño, en realidad, con este hecho delictivo. O también si se precisaría tener en cuenta otros aspectos, como ya dijimos, la nacionalidad del sujeto o el lugar donde fue aprendido. También vamos a ver más adelante que también podríamos tomar en cuenta el tema de las pruebas. Vamos a pasar a otro punto importante que tiene que ver con el tema de la ciberdelincuencia, ¿no? Y hablamos de la transnacionalidad, una característica en realidad de los delitos, de los ciberdelitos y de la ciberdelincuencia. El ciberespacio se ha llegado a convertir en un terreno fértil para la delincuencia transnacional. En este sentido, no cabe duda que la ciberdelincuencia tiene un carácter transnacional y supraterritorial, como ya se mencionó, ya que estos actos delictivos que se cometen utilizando tecnologías de información y comunicación atravesan, como dijimos, fronteras nacionales y que pueden afectar al mismo tiempo varios estados con diferentes normas, diferentes leyes, ¿no? De este modo podemos decir que si no sabemos el lugar o lugares donde se cometió el delito, no podremos tampoco saber con exactitud el momento en que un país debe aplicar su legislación penal. Para ello tendríamos que analizar e investigar, por ejemplo, cuántos países, territorios e individuos se encuentran implicados en ese, con el motivo de la comisión de la conducta penal. Y si alguno de ellos, de alguno de estos estados, ha decidido emprender un proceso penal en sus tribunales. Posteriormente tendríamos que ver el juez o tribunal que tendrá que resolver si se trata de un delito federal o estatal, ¿no? Son varios aspectos importantes que tenemos que determinar. En este tipo de delitos es muy complicado. Y además también tendríamos que ver, saber si se encuentra facultado para poder aplicar su legislación o si cuenta con recursos para poder llevar a cabo una investigación transfronteriza. Podemos decir que con esto el carácter transfronterizo de la ciberdelincuencia ha condicionado la comprensión por parte de las autoridades estatales de la necesidad de dar una respuesta, de hecho, desde una, desde una perspectiva, un punto de vista supranacional. La pretensión de acabar con este tipo de delincuencia, actuando exclusivamente desde criterios competenciales, exclusivamente fundados en la legislación nacional de cada país, en realidad amenaza con convertir en estéril la lucha policial y judicial contra la ciberdelincuencia, ¿no? Al haberse cometido, por ejemplo, un delito en el ciberespacio, puede, puede conllevar a una inseguridad, tanto desde el punto de vista del penado, pues este no va a saber de antemano qué tribunal y qué país va a perseguirlo, ¿no? Y ante qué norma o legislación va a ser juzgado.
como para todos los ciudadanos también, ya que la existencia de varias jurisdicciones sustancia la posibilidad de que los actores reciban como repercusión una pena menos grave, tal vez son juzgados en determinado país, se podría decir, pueden llevar a tener una pena menos grave por tratarse de la forma de enjuiciar de un país es distinto a otro, ¿no? Por ello, la ausencia de unas pautas que establezcan la competencia judicial e internacional en materia de derecho penal, tanto a nivel internacional como a nivel europeo, a nivel global, dificultan poder saber desde un primer momento quién los va a enjuiciar. Ahora hablemos de la determinación de la competencia penal territorial en la ciberdelincuencia. Como mencionamos anteriormente, el Internet y las nuevas tecnologías de información y comunicación hacen del ciberespacio un espacio ideal para la perpetración de este tipo de delitos. Que este tipo de delitos atacan bienes jurídicos que son muy importantes, como ser la intimidad, el honor, la propiedad, la libertad sexual, la integridad física y hasta la vida misma. Aunque la mayoría de las conductas no son en esencia algo nuevo en sí mismas, la extraordinaria, se podría decir, la extraordinaria particularidad del medio con el que se cometen o sobre el que actúa, confiere a estas conductas una especial configuración que obliga a romper los esquemas establecidos y clásicos de investigación y enjuiciamiento. La naturaleza transfronteriza de la ciberdelincuencia presenta desafíos para la determinación de la competencia penal territorial. Esta se refiere a la designación del tribunal o juzgado que tiene la autoridad y la potestad para conocer y juzgar un delito. Los enfoques tradicionales basados en el lugar del hecho o la residencia del autor a menudo resultan inadecuados a este tipo de delitos con un contexto que ya mencionamos totalmente diferente a un delito tradicional, ya que los ciberdelitos pueden originarse en un lugar y tener sus efectos en múltiples países o múltiples jurisdicciones. Este tema es bien complejo para afrontar, ¿ya? Y varios países y organismos internacionales han desarrollado diferentes criterios para determinar la competencia penal territorial en la ciberdelincuencia. Algunos de estos criterios que vamos a mencionar son los siguientes. Por ejemplo, han determinado el criterio del lugar de la acción. Este criterio se refiere al lugar en el cual se realiza la acción delictiva, es decir, donde se inicia o ejecuta la conducta criminal. Este criterio es un poco difícil de aplicar, ya que la acción delictiva se la puede realizar a través de Internet desde cualquier parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, si un ciberdelincuente, envía un correo electrónico fraudulento desde un país a otro, el tribunal del país desde el cual envió el correo electrónico podría tener la competencia para conocer el caso delictivo, ¿no? Ese sería un ejemplo. Luego, a ver, otro criterio es el lugar del resultado. Este criterio se basa en el lugar donde se produce el resultado del delito, es decir, donde se producen los daños o perjuicios a la víctima o a las víctimas. Este criterio puede ser muy adecuado a la ciberdelincuencia,
ya que el daño causado por el delito puede ubicarse en un lugar específico, ¿no? Incluso si la acción se realiza a distancia. Por ejemplo, si un ciberdelincuente roba datos personales de un servidor ubicado en un determinado país y luego los utiliza para realizar fraudes financieros en otro país, el tribunal del país donde se produjo el robo de datos podría tener la competencia para conocer el caso, ¿no? Este sería un ejemplo del lugar del resultado. Otro de los criterios que utilizan es el lugar de residencia del autor. Este criterio se basa en el lugar de la residencia habitual del autor o el sujeto del delito, ¿no? El autor. Sin embargo, este criterio en esta era digital puede ser menos efectivo, ya que los ciberdelincuentes pueden operar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y de una manera incógnita o anónima. Sin embargo, también podría ser útil este criterio para establecer un vínculo entre el autor y un tribunal específico, ¿no? Especialmente en casos de delitos eh, que requieran que el sujeto o que el autor del hecho esté presente en el desarrollo del proceso judicial, ¿no? Otro criterio es la nacionalidad de la víctima. Este criterio otorga la competencia al tribunal del país del cual es la víctima del delito. Este criterio puede ser relevante en casos de ciberdelitos que afectan a intereses nacionales o cuando la víctima es particularmente vulnerable, ¿no? Puede ser un niño adolescente, una persona de la tercera edad. Otro de los criterios es la presencia de pruebas. Este criterio se basa en la presencia de pruebas relevantes para la investigación y el enjuiciamiento de un delito dentro de un caso en determinado territorio. Si las pruebas se encuentran en un país específico, el tribunal de ese país podría tener la competencia para conocer el caso, incluso si el delito se cometió o tuvo efectos en otro lugar. Este criterio es importante porque para la ciberdelincuencia, ya que las pruebas pueden almacenarse en servidores ubicados en diferentes jurisdicciones, puede afectar a diferentes jurisdicciones. Otro de los criterios es el acuerdo entre estados. En algunos casos, los estados pueden acordar entre sí la competencia para conocer un caso o de ciberdelincuencia, especialmente cuando el delito involucra a múltiples jurisdicciones o cuando existen intereses de cooperación internacional. Se debe destacar que la determinación de la competencia penal territorial en la ciberdelincuencia constantemente implica un análisis complejo de múltiples factores y pueden variar según las leyes y jurisprudencia de cada país. En casos, por ejemplo, transfronterizos, la cooperación internacional y la asistencia mutua entre autoridades judiciales y de gobierno son muy importantes para el tema de la investigación y enjuiciamiento efectivo de este tipo de delito. Ahora hablaremos de las consecuencias que implican estos problemas de jurisdicción, ¿no? Una de las consecuencias sería la impunidad de los delincuentes. La falta de claridad sobre la jurisdicción puede dificultar el tema de la investigación y el enjuiciamiento de los ciberdelincuentes, ya que estos pueden aprovechar estos vacíos legales y las jurisdicciones diferentes para así evadirla. Otra dificultad está en la investigación
y en la persecución de este tipo de delitos, ¿no? La falta de claridad sobre la jurisdicción puede dificultar la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia, ya que algunos países pueden actuar de forma reacios a compartir información o a extraditar a sospechosos si no hay un acuerdo claro sobre la jurisdicción entre países, ¿no? O entre estos países. Otra consecuencia puede ser de las víctimas que se quedan sin justicia, ¿no? Las víctimas de la ciberdelincuencia pueden verse totalmente privadas de la justicia si no se determina claramente en qué país o en qué jurisdicción se ha cometido el delito, para así poder presentar estas víctimas sus denuncias y poder obtener una reparación del daño sufrido. Vamos a hablar de las propuestas que se tienen o que se han ido trabajándose en el tema de el ámbito internacional sobre este tema de la jurisdicción en la ciberdelincuencia, ¿no? Mm, Uno de los puntos, uno de los organismos, en realidad varios organismos internacionales y países de la Unión Europea han sido los que han propuesto o han tenido diversas iniciativas para abordar los desafíos de la determinación de la competencia penal territorial en este ámbito de la ciberdelincuencia. Entre estas propuestas están las siguientes. Una de las propuestas, y para mí una de las más importantes, sería la armonización legislativa, que propone la armonización de las normas y criterios utilizados por los Estados miembros de la Unión Europea para determinar la competencia en casos de ciberdelincuencia. Esto podría lograrse mediante la adopción de instrumentos jurídicos comunes como directivas o reglamentos que establezcan principios y criterios uniformes para determinar la competencia. Otra de las propuestas es el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales. Se propone implementar un sistema de reconocimiento mutuo de decisiones judiciales relacionadas con la competencia en materia de delitos cibernéticos. Este reconocimiento mutuo permitiría que las decisiones adoptadas por un Estado miembro respecto de la competencia para conocer de un caso específico fueran reconocidas y ejecutadas por los demás Estados miembros, ¿no? Evitando así duplicaciones que son innecesarias en investigaciones y procesos judiciales. La creación, un tercer, una tercera propuesta es la creación de un tribunal penal europeo especializado en ciberdelincuencia. Se ha sugerido la creación de un tribunal penal europeo especializado en investigación y persecución de los delitos cibernéticos. Este tribunal podría tener competencia para conocer casos complejos, ¿no? Que involucren a varios estados o países miembros o que presenten desafíos jurisdiccionales particulares. Esta propuesta es muy interesante, ¿no? Ya que plantea desafíos en cuanto a su implementación y legitimidad, pero podría ser una buena opción a considerarse en el futuro, ¿no? O en realidad una opción a considerarse no tanto en el futuro, sino ya en nuestro presente, para garantizar la justicia en casos complejos de ciberdelincuencia transnacional que ya se están dando y se dan en la actualidad. Una cuarta propuesta es el fortalecimiento de la cooperación internacional. Se destaca la importancia de fortalecer la cooperación internacional entre las autoridades judiciales y policiales de los distintos países para facilitar un intercambio de información, la asistencia mutua en las investigaciones y de este modo también se podría dar la extradición de ciberdelincuentes.
Una quinta propuesta es la implementación de medidas tecnológicas. Propone la implementación de medidas tecnológicas que faciliten la identificación y localización de los autores de delitos cibernéticos, así como la obtención de evidencia digital relevante para este tipo de investigaciones. Esto podría incluir el desarrollo de herramientas de seguimiento cibernético, la cooperación con proveedores de servicios de Internet, la creación de mecanismos para la preservación de pruebas digitales. En realidad, es también utilizar todo lo referente a las nuevas tecnologías de información y comunicación para luchar contra la ciberdelincuencia, ¿no? Una sexta propuesta está la sensibilización y formación. ¿Qué se refiere? A que se considera necesario promover la sensibilización y formación de qué, de quiénes, de nuestras autoridades, de jueces, fiscales y demás operadores jurídicos en materia de ciberdelincuencia, incluidas las normas y criterios de competencia aplicables en esta materia. Una sexta propuesta está la protección de los derechos de las víctimas. Se debe garantizar la protección de los derechos de las víctimas de la ciberdelincuencia, incluido el acceso efectivo a la justicia y a la reparación del daño causado. Esto tendría que incluir una implementación de medidas para proteger a las víctimas de la victimización secundaria, como el acoso y la intimidación, y para facilitar su acceso a servicios de apoyo y asesoramiento. Una octava propuesta es la protección de los derechos humanos. La lucha contra la ciberdelincuencia debe realizarse en el marco del respeto de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos, ¿no? Es crucial establecer salvaguardas para garantizar que las medidas de investigación y enjuiciamiento en este tipo de delitos de ciberdelincuencia no vulneren indebidamente estos derechos, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta que en todo el proceso investigativo estos derechos fundamentales estén resguardados. Una novena propuesta y la última sería tal vez un enfoque preventivo, ¿no? Que destaca la importancia de adoptar un enfoque preventivo integral que aborde las causas profundas de la ciberdelincuencia, como la falta de educación digital, la exclusión social y la brecha digital. Esto se refiere a que socializar, capacitar a los ciudadanos, a la ciudadanía, a nuestras autoridades, a, al ente policial, etcétera, con el tema de ciberdelincuencia, ¿no? En realidad esto va más a la ciudadanía en general para que ellos conozcan y se capaciten acerca de estos tipos de delitos que están en constante crecimiento. Finalmente, podemos llegar a la siguiente conclusión después de todo lo investigado, lo analizado y lo expuesto, que esta implementación efectiva de estas propuestas mencionadas y quizá otras propuestas que podrían surgir en el transcurso del tiempo, realmente requerirá un esfuerzo y compromiso en conjunto, ¿no? De todos los gobiernos, todos los estados, las organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil, ¿no? La colaboración y el intercambio de experiencias entre diferentes países y actores relevantes son realmente esenciales para el desarrollar estrategias integrales y eficaces para combatir la ciberdelincuencia y garantizar la justicia en el mundo digital. Personalmente considero que la cooperación internacional y la armonización legislativa serían elementos claves para una respuesta justa y eficaz a la ciberdelincuencia en el ámbito universal y global. Muchas gracias. Con esto terminaría el tema.
Perfecto, muchas gracias por la exposición, Paola, muy completa, muy interesante. Y bueno, manera de resumen, me gustaría rescatar que, como lo hemos visto y como ya se ha analizado, pues este problema de jurisdicción tiene dos vertientes. Uno enfocado hacia el derecho, derecho internacional principalmente, dado que involucra o puede involucrar a diferentes países. Y pues depende totalmente de la voluntad de los gobiernos y también de la exigencia que nosotros como ciudadanos le demos a nuestros gobiernos precisamente para que se aborden estos temas. En el caso particular de México, podría mencionar que, por ejemplo, México todavía no está adherido al Tratado de Budapest en materia de ciberdelincuencia. Es un trámite que se ha quedado ahí pendiente, no se ha concluido. Entonces, pues mientras no haya esta voluntad de los diferentes gobiernos, de los diferentes países, pues es una vulnerabilidad que la ciberdelincuencia, los grupos en ciberdelincuencia, pues seguirán aprovechando para Así, delinquir. Eso por un lado, y por el otro, en cuanto al aspecto técnico, en cuanto al diseño de sistemas informáticos, pues bueno, primero no dejar de lado la seguridad. Evidentemente, lo principal será prevenir desde el diseño del código, el diseño de la arquitectura, que como ingenieros y analistas y diseñadores de sistemas, pues tener este enfoque muy presente para evitar eh, precisamente esto, o minimizar estos riesgos, mitigar este tipo de vulnerabilidades que pudiera existir. Y también no dejar de lado la generación de evidencia, justamente para que se pueda hacer la trazabilidad acerca de dónde y cómo se está cometiendo el delito y también el resguardo de la misma. De hecho, aprovecho para comentarles que más adelante en otra webinar, otro de los alumnos de maestría expondrá el tema del tratamiento hacia este tipo de evidencia, pues para que no se corrompa en la cadena de custodia y sirva como prueba fehaciente en el tratamiento, en, en el tratamiento y la persecución del delito. De lo contrario, pues también nuevamente será otro punto a favor de la ciberdelincuencia si no se trata la evidencia de manera adecuada y llega a ser desechada en un juicio. Y finalmente, pues también mencionabas acerca de la concientización hacia los usuarios. Seguirá siendo el eslabón más débil, por lo que es necesario continuar con la capacitación, con la concientización. De hecho, parte de este proyecto, de esta iniciativa en colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja, pues es hacer estas webinars con el apoyo de ustedes en sus prácticas profesionales, pues para que este material sirva de divulgación, de conocimiento. Tratamos de hacerlo de manera general, que sea accesible al público en general. Sin embargo, pues sabemos que son también temas muy específicos, tanto hablando en materia de derecho como en materia de tecnología, pero bueno, lo hacemos o ustedes nos apoyan haciendo el esfuerzo de haciéndolo lo más digerible posible para que sea entendible para toda nuestra audiencia. Pues nuevamente muchas gracias, Micaela, muchas felicidades por tu esfuerzo y no sé si gustes algún comentario a nivel de conclusión para ir cerrando el tema, por favor. bueno, solamente volver a mencionar este tema de jurisdicción, como tú dijiste, realmente implica algo que si los gobiernos, si no es la voluntad de los gobiernos, los países, la ciberdelincuencia va a estar en un mundo ideal, ¿no? Donde no va a tener quien nos detenga en realidad, ¿no? Y bueno, agradecer
nuevamente al grupo estratega por esta oportunidad de formación y de aprendizaje este máster que estoy realizando. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Las puertas continúan abiertas para que continuemos con esta colaboración todo el tiempo que sea necesario y continuando la maestría también si gustas seguir colaborando también con mucho gusto. Y a nosotros, pues bueno, seguir haciendo lo que nos toca en la medida de lo posible desde nuestras respectivas trincheras, profesionalmente hablando, y también seguir como ciudadanos exigiéndole algo a los diferentes gobiernos de los diferentes países, pues que se involucren cada vez en estos temas que también son primordiales porque pues mientras no se atiendan de manera conjunta entre los diferentes países, van a seguir siendo una puerta de fácil acceso para los grupos criminales. Pues bueno, nuevamente muchas gracias por tu participación y nos escuchamos en la siguiente webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que Buenas, estés muy bien. Hasta luego. gracias. Hasta luego.